secretario, por favor, de lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. 1707, don Hugo. Hemos recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el Decreto Supremo 900/1996, Ley de Concesiones de Obras Públicas, para obligar a las concesionarias viales a adoptar medidas de seguridad. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia suma para el despacho del proyecto que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia simple para el despacho del proyecto de ley que propicia la especialización preferente de las fuerzas de orden y seguridad pública mediante las modificaciones de las leyes orgánicas que indica y a la normativa procesal penal. Oficio del Ministro de Interior y Seguridad Pública, excusando su asistencia a la sesión de hoy debido al cumplimiento de compromisos previamente agendados, informa que es un reemplazo, debido a la relevancia de la iniciativa que se tramita en el seno de la comisión, asistirán el señor Tomás Humud Respaldiza, junto al señor Claudio Rodríguez Romo y el director de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, don Juan Manuel Sánchez. Reemplazo del diputado, viene don Rubén Oyarzo en reemplazo de don Andrés Joanet, y en definitiva, y finalmente, señora presidenta, el pareo acordado entre don Diego Chalper con la diputada doña Lorena Frías. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Entonces, le voy a pedir, por favor, a los señores del Ministerio del Interior, si tendrían a bien, por favor, sentarse en la mesa. Nosotros tenemos en esta sesión por objeto, en el punto 1, iniciar la votación en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros, que está con urgencia calificada de suma. Por lo tanto, no podemos no votar. Presidenta, perdón, usted dijo que no íbamos a tramitar proyectos cuando no viniera el Ejecutivo. Pero el Ejecutivo está presente. No está el ministro, pero está el Ejecutivo presente. Y además está el director de concesiones presente. Por lo tanto, no se trata de que yo diga o no diga, se trata de que efectivamente están presentes. El ministro no ha venido, pero... No, eso no... No me interprete, mi querida colega. Exactamente, ha cambiado su cargo últimamente. Entonces vamos a partir con el punto 1. Y por lo tanto, tendríamos que tener el comparado. Lo tienen todos. Yo lo tengo muy lejos, mi querido secretario. El primero es el... Acuérdense que ando media avería hoy día. Entonces, todos ustedes tienen, pongamos un poquito de atención por favor, todos ustedes tienen en sus manos el comparado del proyecto de ley que estamos hablando, que es el boletín 16703-25, que es el de exhibir la cédula de identidad. Entonces, señor secretario, le voy a pedir por favor que vaya dando lectura para que vayamos votando. Es un proyecto muy corto, así que deberíamos de sacarlo bastante rápido. No sé si el Ejecutivo tiene alguna opinión que dar antes de, o partimos directamente viendo las indicaciones y votando. Yo creo que, de hecho, sí, porque en el artículo número 1 hay una indicación del Ejecutivo que es sustitutiva. Sí. De los incisos primero, segundo y tercero del artículo primero. Señor secretario. Deme un segundo porque estoy poniendo los reemplazos. Me parece. Ya, ahí lo tengo. Démosle nomás entonces. Señora presidenta, entiendo yo de las conversaciones previas que he sostenido con representantes del Ejecutivo que respecto a este proyecto efectivamente existe interés de avanzar. Y al menos respecto al segundo, y me desmiente don Tomás, al menos de presentar las indicaciones o las tendencias que debería tener ese proyecto. Dicho eso, señora presidenta,
Hay una indicación del Ejecutivo en la página 1, la columna de mano derecha, para reemplazar los incisos primero, segundo y tercero del artículo primero por los siguientes. Artículo primero. En la venta de pasajes o boletos, las empresas de servicio interurbano de transporte público pasajero deberán confeccionar una nómina con la identidad de todas las personas que transportan, la que deberá incluir su nombre completo, número o rol de Señor identificación. secretario, esperemos un poquitito. Yo le voy a pedir, por favor, que tratemos de escuchar al señor secretario, porque el señor secretario está dando lectura y me parece mínimo de respeto ponerle atención. Gracias. Y otro requerimiento que disponga el decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.290 de tránsito. Para la confección de la nómina de pasajeros dispuesta en el inciso precedente, las empresas deberán exigir la exhibición de un documento de identidad de la persona antes de abordar el bus. La identidad de todo pasajero que se incorpore a bordo en algún punto intermedio entre la ciudad de inicio y la de destino del servicio deberá ser verificada de conformidad con el inciso anterior e incluida en la nómina. Terminada la lectura de la primera indicación. Perfecto, señor secretario. Entonces, esta es la indicación en el artículo 1 para reemplazar los incisos 1, 2 y 3, ¿no es verdad? Así es. Ok. ¿Alguna opinión del Ejecutivo respecto a esto, por favor? Ahí sí. Señora Presidenta, el Ejecutivo, así como la señora Subsecretaria de Prevención del Delito dio a conocer estas indicaciones, la primera indicación modifica los 3 primeros incisos. La primera indicación busca reemplazar la obligación de crear, implementar, mantener y administrar un registro por la obligación de confeccionar una nómina con la identidad de las personas que transportan. Esta indicación guarda relación con el proyecto de ley que el año pasado el Congreso aprobó y que establecía la obligación de crear un registro de pasajeros en el transporte aéreo. Así que está en esa misma línea, y también con esto se evita que nosotros le estemos obligando a la industria a crear un solo registro. Aquí se van a crear nóminas, así que es una obligación de menor intensidad, y eso haría practicable naturalmente este proyecto con mayor prontitud. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, diputado Longton, y después el diputado Alessandri. Gracias, Presidenta. Algunas dudas. Primero, ¿cuál es el método de comprobación de la identidad? Es decir, ¿basta con entregar un carnet, mostrarlo, exhibirlo? ¿Cómo comprueban que esa persona efectivamente es la que dice ser? ¿O es solamente una formalidad? Porque si se reduce a una formalidad, no se está cumpliendo con el fin último, que es precisamente mejorar la persecución eventualmente penal de una persona que quizás está transportando algún elemento ilegal. Y lo otro, que recién lo señalaba el diputado Schalper, ¿esto es para todos los transportes interurbanos? ¿Para todos? Es decir, ¿todos tienen esta obligación? ¿Qué capacidad hay de poder implementarlo para todos quienes transportan empresas de servicios interurbanos? Claro, quisiera saber el detalle para ver a quién va finalmente van a ser los sujetos obligados por esta norma. Eso, de Concona, Viña del Mar, por decirte. Sí. Diputado Alessandri, ¿me había pedido la palabra? Sí, Presidenta, Lo tengo preguntarle anotado. al asesor del Ejecutivo cuál es la diferencia entre nómina y listado. Él decía hacer una nómina es más simple. Después, respecto a los transportes interurbanos, especialmente en provincia, donde el bus va tomando pasajeros en el camino, eso va a significar que el bus va a tener que tener elementos, porque me imagino que no lo van a anotar a mano, ¿no? A propósito del lamentable asesinato en Granero, como esta es la Comisión de Seguridad, aprovecho de comentar, el relato de los carabineros es que llama a la persona y se demora una hora el carro en encontrar el lugar porque eran parcelas y las calles no estaban señalizadas. ¿Cómo es posible que el 133 no tenga georreferenciación de las llamadas y que a la patrulla que se despacha... Exacto, esa grabación es muy impactante de Luxinger Mackay, donde le van explicando que la patrulla que se despacha no tenga una ubicación que sigue por una aplicación. Debería llegar... En fin, pero ese es otro tema. En este proyecto me interesa saber,
Se va a exigir elementos tecnológicos en el bus para cuando el bus interurbano va recogiendo pasajeros. Va a ser por biometría, va a ser por huella, va a ser con el QR del carnet de identidad. ¿Qué pasa con los extranjeros? Que no pueden estar 2 años sin carnet de identidad muchas veces, o de frentón los ilegales. ¿Cómo se van a identificar los ilegales? Y ojalá esto sirviera para que personas indocumentadas o extranjeros ilegales se pudieran ir traspasando a esta base de datos de personas que usan el transporte urbano. Yo creo que es una muy buena idea, solo tenemos que redactarlo bien para que sea útil, para que nos sirva para encontrar delincuentes y para que nos sirva para desincentivar que el delincuente, ya sea chileno o extranjero, se suba a un bus interurbano. Gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. Diputado Chalper. Sí, muy breve, Presidenta. Saludar, por supuesto, a las autoridades de gobierno que nos acompañan. Bueno, la verdad que se ha dicho casi todo. Yo solo saber si la definición de la expresión empresa de servicio interurbano de transporte público consta en algún texto legal o está más bien en una normativa secundaria, que podría ser importante. La verdad que lo desconozco, así que lo pregunto de buena fe. Y me sumo mucho a lo que ha dicho el diputado Alessandri. No sé cómo redactarlo, no sé tampoco si tiene que estar en la ley o en la regulación secundaria, pero nosotros de ahora en adelante debemos exigirnos como estándar de que todo tipo de identificación de este tipo sea más o menos, yo sé que la palabra no le va a gustar a usted, interoperable en el sentido de que hayan nóminas oficiales para nivel nacional, porque ¿sabe lo que si no va a empezar a ocurrir una vez más? Que cada compañía va a tener su propio listado computacional y nosotros tenemos que exigirnos la estandarización de esos datos. Permítame una frase muy breve. Si usted mira hoy día el mundo, digamos, esta cuestión debiese tender a funcionar con una aplicación en los servicios de telefonía móvil y además usted debía tener una especie de registro ya no manejado por las compañías, sino que manejado, fíjese lo que voy a decir, por la Subsecretaría de Transporte. O sea, que en el fondo haya algo así como centralizado. Porque en el fondo, claro, si esa compañía no tiene al día en su software el registro de prófugos, por más que haga eso, la verdad que no van a detener a nadie, ¿se fija? Entonces, no podemos depender de que cada compañía tenga que estar actualizando el registro de prófugo. Entonces, ¿cómo hacer para que esto quede redactado de manera tal de que efectivamente tengamos algo centralizado en el buen sentido de la palabra? Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Chalper. ¿Algún otro diputado tiene? Diputado Alessandri. Se mencionó el tema de las líneas aéreas también. Hoy día existe la capacidad de las líneas aéreas ante un secuestro, ante una persona que se está arrancando por que está siendo imputado en un juicio. Existe la posibilidad de que alerten al fiscal, a la PDI, y eso lo hemos visto en los diarios con distintas personas. Entonces, si este sistema logra digitalizar los nombres, tiene que ser antes de que se suban al bus. No sirve si es 48 horas después, porque la persona va a haber arrancado o el violador se va a haber escondido. Entonces, esto deberá ir acompañado de una aplicación de tecnología, de inteligencia artificial, y nuestra labor desde el Congreso es fijar un estándar que pueda cumplir la gran empresa Turbus y también la pequeña interurbana con una aplicación, con un QR, pero siempre a disposición de los policías y a disposición de la Fiscalía cuando lo requiera en tiempo real. No nos sirve saber 2 semanas después que el asesino viajó en un bus. Gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. Bueno, efectivamente, concuerdo con lo planteado por los diputados que me antecedieron y me preocupa lo siguiente. Efectivamente, acá el pasaporte va a servir en vez de la cédula de identidad. En el caso de que alguna persona ande con su pasaporte y no con la cédula, primera pregunta, porque eso no dice nada. Segundo, en el caso de los transportes interurbanos, normalmente paran en el camino. No es como que salieron de un terminal como los aviones y llegaron, no, van parando en el camino. ¿Cómo se va a hacer con las personas que se van subiendo o pretendiendo subir al bus entre medio, en términos de que efectivamente esto sirva, si hay una persona que pretende subir sin cédula de identidad, o la cédula de identidad se ve que es falsa, o la persona es un extranjero que no tiene cédula de identidad, bueno, ¿a quién se le va a avisar? ¿Eso qué continuidad va a tener? Porque de alguna manera estamos tratando de hacer legislación, en todo sentido, que también sirva para controlar el crimen organizado. No sacamos nada con hacer legislación suelta. O sea, todo tiene que propender a un mismo fin, que es bajar la delincuencia
y controlar el crimen organizado. Por algo, esta es la Comisión de Seguridad Ciudadana y no la Comisión de Transporte. Entonces, si estamos legislando y tenemos elementos de seguridad, como este control de los pasajeros en los buses, tal como fue en su minuto en los aviones, es para tener mayor seguridad. ¿De qué manera esto puede ayudar, con qué redacción, a que exista una mayor seguridad? Y también me gustaría escuchar al señor, voy a poner los anteojos, Juan Manuel Sánchez, que es el director de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, porque yo creo que, tal como dijo el diputado Longton, a mí me encanta la palabra interoperatividad, etcétera, y por lo tanto creo que sería importante saber de qué manera esto interopera. Pero primero le voy a dar la palabra al diputado Leal, que me la ha solicitado, y después el señor Sánchez, por favor. Presidenta, No quiere. ¿Qué esto? El del lado de acá. Ya. Gracias. Presidenta, yo leo la indicación y me da la impresión que acá está pensado en un registro manual. Porque si yo leo el inciso final de la primera página, dice: la identidad de todo pasajero que se incorpore a bordo en algún punto intermedio, cuando el bus paró, deberá ser verificada de conformidad con el inciso anterior e incluida en la nómina. Y el inciso anterior dice que para la confección de la nómina de pasajeros dispuesta en el inciso precedente, las empresas deberán exigir la exhibición de un documento de identidad. O sea, aquí se dice que va a ser manual y cuando alguien se suba, lo van a agregar a la nómina. Eso es lo que me da a entender al resto. Si quería preguntar si eso es así o no. Señor Sánchez, por favor, y después le vamos a dar la palabra al Ministerio del Interior nuevamente. Bueno, saludo cordialmente, Presidenta, a usted y a los parlamentarios presentes en esta comisión y la importancia que tiene para el país. La verdad es que entendíamos estar citados a propósito del boletín 15073, que es el que viene a continuación, respecto al tema de la seguridad en la autopista. Sin embargo, respondiendo a su pregunta y también haciéndome partícipe del concepto de la interoperabilidad, solo adelanto que en el caso de lo que compete a las autopistas y carreteras del país, precisamente el proyecto plantea una coordinación entre las distintas bases de datos en forma online, permanente. Hay mucha información que estamos recabando en las autopistas y hoy día ya existe un piloto con el CITIA, que es este sitio que se conformó para poder integrar toda esta información, que ya está operando en una de las autopistas urbanas de Santiago, y esperamos en el corto plazo incorporar toda la red vial concesionada, que cuenta con dispositivos de detección de patentes y por lo tanto asociadas al cobro del TAC. Si quiere, profundizo eso en cuanto termine esta discusión y volvemos porque tengo una presentación al respecto. Muchas gracias, señor Sánchez. Le damos la palabra a Claudio Rodríguez del Ministerio del Interior, entonces. Porque la verdad es que, Claudio, a la vista de el proyecto original, el artículo 1, con los 3 incisos originales, comparado con la indicación, al menos en el proyecto original, digamos, efectivamente en el primer inciso se hablaba de administrar un recurso interoperable en tiempo real de los pasajeros que trasladen. Y eso me parece un poquito más acucioso que simplemente un listado manual. Diputado Orsini. Sí, Presidenta, respecto a lo que usted acaba de señalar, mi sensación es que la indicación del Ejecutivo no se hace cargo justamente de lo que era el corazón del proyecto original, que era justamente poder tener en tiempo real la ubicación de personas que se están buscando o persiguiendo por algún delito. Y lo reemplaza por una nómina, que yo entiendo que hoy día sí, cuando uno va a comprar un pasaje, uno tiene que mostrar el carnet de identidad y existe una nómina, y en la práctica para lo que va a servir es para que fiscales puedan oficiar a las compañías, y corríjame si me equivoco por favor el Ejecutivo, va a tener que oficiar al bus respectivo, a la empresa respectiva, para saber si determinada persona ha ocupado el servicio de transporte público porque se está buscando. Entonces va a ser la policía o la fiscalía las que activamente van a tener que ir a buscar, y no al revés, como yo esperaría que fuera, que si hay una alerta en algún medio de transporte público, que eso pueda llegar de inmediato
a Fiscalía y a Policía, porque de nada sirve 2 semanas después cuando la persona ya está en Arica. Entonces, eso quisiera preguntarle al Ejecutivo, ¿cómo lo ven? Gracias, diputado Orsini, y agregar algo. Hoy día yo puedo ir y comprar, incluso por internet, yo puedo comprar un pasaje, por ejemplo, para uno de mis hijos en Turbú, pero el que se sube al bus, el que usa el pasaje, va a ser mi hijo, y yo lo compré con mi RUT. ¿Me entiende o no? Claro, pero yo puedo comprar un pasaje, pero hoy día no. Claro, pero la idea es que esto sirva y no solamente que de alguna manera sea una listita a mano. Imagínate tú, si la caligrafía del auxiliar del BUE es ininteligible, tú comprenderás que no va a ser muy práctico. Claudio, tiene la palabra, por favor. Señora Presidenta, honorable comisión, haciéndome cargo de las consultas, yo quisiera hacer presente que el objetivo del proyecto es bien acotado. El objetivo del proyecto no es traspasar a privados controles de identidad o similares. Este proyecto en ningún caso autoriza a un tripulante de un bus interurbano a hacer un control de identidad a una persona. Eso no es posible. La ley lo proscribe. Lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente. El proyecto lo que busca es que al momento de comprar un pasaje, este pasaje tenga que ser nominativo. Es decir, y al momento de abordar el pasaje, al momento de abordar el bus, lo que va a hacer el tripulante es comparar el carnet de identidad con el pasaje. Una vez hecha esta comparación, ingresa a la nómina. Esta nómina lo que va a estar a disposición del Ministerio Público y de las policías para fines investigativos. Esto, y por eso ex post, ¿por qué? Porque porque es el desafío de que nosotros establezcamos un sistema interoperable con las policías, es que nosotros estamos dando acceso a privados eventualmente a esta base de datos. Por lo tanto, lo que nosotros estamos buscando es solamente acreditar que la persona que se suba al bus es la persona que compró el pasaje. Con eso, el Ministerio Público y eventualmente las policías podrán tener acceso a... ese es el objetivo del proyecto. En ningún momento ha sido que el tripulante acredite la identidad del pasajero. Y respecto a la pregunta del diputado Longton, es para todos los viajes interurbanos o servicios de transporte interurbano, que son aquellos que superan los 200 kilómetros de distancia, además de aquellas localidades, aquellos itinerarios que el Ministerio de Transporte, en virtud de sus facultades, puede declarar como servicio de transporte interurbano aquel servicio que no cumple con esta distancia de los 200 kilómetros. Exactamente. Y de hecho, la misma indicación que está un poquito más abajo señala que esta obligación del registro también pesa sobre todo pasajero que se suba al bus en otra parte que no sea el terminal o el origen del servicio. Pero yo quisiera ser claro en eso. El desafío de establecer un sistema interoperable en el cual cualquiera puede ingresar y en tiempo real salta un match, por ejemplo, de una persona que está siendo buscada o que es prófuga, etcétera, eso no es al menos el objetivo del proyecto. Esa es la... Muchas gracias, Claudio. Me aparecen más dudas todavía. Diputado Chalper tiene la palabra. Muy breve. Lo que pasa es que yo leo, yo lo que observo es que esta es una indicación sustitutiva, por lo tanto la que fija el sentido y alcance del proyecto es la versión original, y si usted se fija y lee el inciso primero, el artículo original que aquí el Ejecutivo pretende modificar, habla de un registro interoperable. Entonces me da a mí la impresión que se pretenda decir que esto no está dentro del espíritu del proyecto es un error. Distinto es que se pueda o no se pueda. Ahora, yo quiero decirle a usted una cosa, Presidenta. Esta excusa de que las empresas privadas no pueden tener manejo de datos sensibles es una excusa de flojera tecnológica. Porque lo mismo podríamos decir, por ejemplo, la interceptación de los celulares. Sí. Que hoy día, digamos las cosas como son, espero no decir nada muy sensible, se hace a través de las compañías telefónicas. Privadas. Salvo que alguien crea... Pero ojo, en el mundo hay tecnología disponible para no hacerlo así. Hacerlo en un formato solamente sobre la base de los... En fin, bueno, no va a ser este el lugar donde lo digamos, ¿no? Ya. Entonces, dicho eso, aquí podría pasar algo bastante similar. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿seguimos con parches menores, donde va a haber una nómina escrita, el fiscal efectivamente después la va a poder pedir, el señor ya va a estar
No sé si en Lima, el Cusco o en Caracas, pero en el fondo no lo vamos a poder pillar para ningún efecto. Y claro, y nos quedamos todos súper contentos y que hicimos una mínima contribución. O efectivamente, a propósito de este proyecto, vamos a hacer algo que en toda estrategia de seguridad es clave, que es que los delincuentes no se puedan mover en el transporte público del país de manera impune. Eso es parte de cualquier estrategia de persecución del crimen organizado, Presidenta, y por lo tanto, ya que este proyecto, que a mí me parecía, a serle franco, menos... más inocuo de lo que parece, puede ser una muy buena oportunidad para hacer algo que realmente mueva la brújula, y si hay que adaptar la implementación en el tiempo y nos tiene que tomar algún espacio, hagámoslo bien, porque si no, en la práctica no estamos haciendo nada muy sustantivo. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Chalper. Diputado Leiva. Muchas gracias, Presidenta. Mire, en el mismo sentido que plantea el diputado Chalper. Aquí a lo mejor se ve un proyecto de ley muy simple, muy básico, pero puede ser de verdad un elemento y un instrumento de prevención súper importante. A veces se obvia lo que dice la ley sobre actos administrativos, la 19.880, que establece que todo tiene que ser interoperable. Se obvia la 21.659 de seguridad privada, que entiende que la seguridad privada tiene que colaborar también en la protección y la persecución criminal. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces este es un proyecto de transporte, pero que en todas las áreas de la sociedad el concepto de seguridad esté incorporado. Entonces, sin perjuicio de los óbices que pueden haber en función de la ley de protección de datos personales, me parece muy bien que este instrumento, esta norma, habilite justamente para tener en tiempo real esa nómina. Aquí no puede, obviamente nadie puede detener a nadie, pero si efectivamente existe una orden de detención pendiente, hay un prófugo de la justicia que está en una base de datos, es de toda lógica que las policías y el Ministerio Público tengan acceso a esa base de datos. Y obviamente restringida, si bien la administran privados, como lo hemos visto antes, el acceso obviamente tiene que estar en función de un sujeto de interés investigativo, de una persona que está citada o que tiene una orden de detención pendiente. Eso es lo que se tiene que hacer. Lo conversábamos la otra vez también con el diputado Alessandri, si me permite, por su intermedio, Presidenta, con las nóminas de quienes se registran en hoteles y moteles en nuestro país. También debería estar en línea. Las nóminas de la CMF también debieran estar en línea. Porque eso permite no solo realizar una persecución, sino que también generar elementos de prueba. Con esto termino, Presidenta. Lo que se obvia algunas veces es que en gran parte de los delitos más complejos que ha investigado la justicia penal en Chile, se ha podido condenar a través de las tarjetas VIP. El uso del transporte público ha sido fundamental. Pues bien, como el sistema interurbano no está debidamente integrado, aquí tenemos una herramienta que permite interoperabilidad y permite en tiempo real nosotros tener el historial de traslados, porque puede ser que efectivamente alguien se haya trasladado a la región de Los Ríos, por ejemplo, no tengamos ningún registro en bus y al año siguiente lo estamos persiguiendo, bueno, ese sujeto de interés puede estar en Los Ríos y se puede activar la persecución criminal. Vuelvo a insistir, nosotros tenemos que ser capaces de integrar el factor de seguridad o principios de seguridad en todas las áreas del Estado y particularmente el transporte me parece muy importante para poder aprender a aquellas personas que son objeto de una investigación, no conculcando por ciento ningún tipo de garantía individual y por eso señalo yo que esta norma puede ser habilitante incluso para el registro biométrico o la ley de protección de datos personales. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Leiva. Diputado Longton. Sí, Presidenta, primero plantearle una moción de orden en la comisión de que posterguemos la votación, Presidenta. Concuerdo 100% con usted, diputado Longton. Porque la verdad es como está el proyecto, entendiendo las buenas intenciones del Ejecutivo y también de la indicación que plantearon, no cumple ni en lo más mínimo el efecto requerido o que uno pretende con este proyecto de ley. Sin ninguna duda lo que establecía el Senado iba más allá de lo que hace la indicación del Ejecutivo. Hablaba de la interoperabilidad, lo dijo el diputado Schalper. Esto parece una nómina, y el diputado Leal lo dijo, manual, sin ningún tipo de tecnología, por lo tanto también hay que ver los costos, porque si lo hacemos interoperable, esto tiene costo para las empresas. ¿Están dispuestos a asumirlas? ¿Pueden asumirla, esos costos? Y por otro lado, la fiscalización, Presidenta, que yo estoy de acuerdo con todo lo que han planteado, pero la fiscalización también es un tema. Bueno, los diputados de regiones han ido a la Seremía de Transporte a preguntar cuántos fiscalizadores hay. ¿Qué? Pocos fiscalizadores. Y muchas veces cuando fiscalizan son excesivamente rigurosos.
y terminan sancionando a los transportistas por cosas tremendamente injustas. Usted va a creer que varias veces me he encontrado con conductores que por no saberse de memoria los pasajes los terminan sancionando. Y eso ocurre. Entonces, Presidenta, lo más probable es que esto termine no solamente no funcionando bien porque la nómina no va a servir para nada o el día o el momento que lo requiera la Fiscalía, sino que además vamos a tener a transportistas sancionados injustamente muchas veces porque supuestamente no tienen actualizado este registro. Por lo tanto, Presidenta, me parece que hay que reformularlo para que este proyecto realmente cumpla con el objetivo deseado. Muchas gracias, diputado Longton. Diputado Alessandri. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Yo creo que este proyecto es muy importante, más allá que lo votemos hoy día, pero es un proyecto muy útil e importante. Y hay partes que vienen mejor del Senado y hay partes en que servirá la indicación del Ejecutivo. La primera indicación del Ejecutivo, a mí por lo menos no me gusta, prefiero 1000 veces la del Senado, porque en su primer párrafo, la del Senado dice cosas muy importantes, interoperable en tiempo real. En cambio, la del Ejecutivo saca esas palabras que son claves, interoperable y en tiempo real. Por lo tanto, en el artículo 1 yo me quedaría con la del Senado. En la 2, en cambio, creo que es un aporte, la del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, Seguridad y Autoridad podrán acceder a la nómina de pasajeros referido en el artículo 1. Me parece que la redacción es buena. La 3, nuevamente no, porque el Ejecutivo hace que las compañías guarden esto por 180 días. En cambio, el Senado decía por un año. Si esto es barato guardar hoy día, la memoria no es algo caro, por lo tanto, ¿no sería mejor guardar por un año? Ahí me quedo con la del Senado. En la número 4, el Ejecutivo quiere eliminar el artículo 4. ¿Qué dice el artículo 4? Que las compañías tendrán que tener un equipo que permita obtener registro audiovisual de quien acceda y desciendan de él. Si nosotros vamos a tener un señor humano contando, esto es volver al año 80 y eso por supuesto que tiene los costos que decía el diputado Longton. Si esto es una cámara con reconocimiento facial, con inteligencia artificial, una cámara que vale 25.000 pesos en cualquier tienda del retail, vamos a decir Cencosud por hacerle un homenaje a don Horst Polman, por 25.000 pesos y usted le pide a la cámara con inteligencia artificial, cuénteme los pasajeros y hágame un match entre los carnés de identidad y las caras. Eso es un costo de una vez, un software y una cámara. El Ejecutivo borra el artículo 4 y dice, no le exijamos elemento audiovisual. Estamos en el 2025, Presidenta, donde la tecnología ha bajado de precio, es muy útil. En el 5, la indicación del Ejecutivo tampoco me gusta, porque también quiere eliminar el tema de rotular el equipaje. ¿Cómo no va a ser importante si usted pilla a un delincuente, un narco, un secuestrador, y llega a la policía, lo detiene y dice, quiero saber cuál es el bolso de este señor? No sabemos. Obviamente, pues, el Senado te dice la obligación de rotular, el Ejecutivo dice, elimina el artículo 5. Después, en el 6, nuevamente podríamos tomar, respecto a las multas, ahí puede ser útil también la indicación del Ejecutivo. Entonces, ¿qué le quiero decir? El proyecto es bueno, es importante. Yo me quedo en un 70% con el proyecto del Senado y solo en un 30% con el del Ejecutivo. Y le pediría al Ejecutivo hacer todos los esfuerzos por entender que estamos legislando para los próximos 30 años y que los elementos tecnológicos, los estándares que fijemos en la ley nos van a acompañar por mucho tiempo. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Alessandri. Diputado Cristian Araya. Gracias, Presidenta. Presidenta, tengo algunas dudas. La primera es, en el fondo de la práctica, esto va a ser un control de identidad, porque ¿qué pasa si se niega? No se va por subir, va a empezar a forcejear ahí, claro, no viaja, no viaja, no puede abordar. Perfecto. Lo segundo es que creo que es necesario excluir, si aquí esto tiene como finalidad perseguir delincuentes, o sea, en el fondo tema de seguridad, yo creo que hay que excluir en primer lugar a la autoridad sanitaria. Esto es, y todos fuimos testigos de lo que ocurrió y los excesos que ocurrieron en el contexto de pandemia, donde básicamente fue un gran hermano, donde inspectores que sacaban del último departamento escondido en la municipalidad, terminó fiscalizando y siendo una suerte de Gestapo o Stasi, buscando cuál era, en el fondo, quién pecaba. Yo creo que esto es un exceso. Si vamos a perseguir criminales, orientémoslo ahí, limitémoslo donde corresponde, pero que ya a la autoridad sanitaria, que el inspector de tránsito, todos tengan acceso a esta información, yo creo que es contraproducente y si bien soy de los que partidarios siempre mantener el mayor rigor y mayor control, pero que todo el mundo pueda acceder a esta información, me parece un sinsentido en particular, autoridad sanitaria, si la finalidad de esto es perseguir delincuentes y no ciudadanos comunes y corrientes. Así que creo que si se hace alguna modificación a la indicación, debe ser excluido
Al menos esta es mi sugerencia. Luego, a diferencia de lo que sostenía el diputado Alessandri, yo creo que entiendo que el artículo 4 sobre la grabación de los registros, ya distinta cosa es almacenar imágenes durante un año. Eso ya no es tan barato, no cuesta los 25.000 pesos en la cámara de Cencosud. Eso ya es almacenaje de bastante información. Las cámaras de seguridad en cualquier parte, incluso los municipios, 7 días, 28 días máximo, un año es bastante tiempo pensando en los costos de lo que significa la grabación continua, porque no solo la grabación en el momento de subirse, sino sería durante todo el tiempo, porque en cualquier parte se bajan, etc. Entonces creo que ahí hay una cuestión de costo real que cuestiono un poco la premisa del diputado. Y finalmente, en la indicación, en la página 4, cuando nuevamente se señala, podrán acceder a esta información la Policía de Investigaciones, Carabineros, sí, por supuesto, tanto la Fiscalía, ahí habría que ver si es solo con orden judicial o puede acceder de oficio, ya. Pero inspectores fiscales del Ministerio o de Transporte y Telecomunicaciones o la autoridad sanitaria si lo requiere. A ver, estamos persiguiendo criminales, persiguiendo al ciudadano común y corriente por cualquier otra razón. Yo creo que a ellos los excluiría. Creo que las policías son los llamados a este tema, pero no cualquier cristiano pueda tener acceso. Yo creo que eso es un exceso. Gracias, diputado Araya. Se sacarían la mugre, imagínate. Diputado Leiva. Sí, Presidenta, independiente de lo planteado, que yo también estoy de acuerdo, sí me gustaría precisar la definición de servicio interurbano. Porque si bien el decreto supremo 212 lo define, pero lo define de manera amplia. Claro. Entonces, las variables son muchos. El 212 en el 6, letra C, lo define como más de 200 kilómetros de recorrido, pero claro, los que llegan al litoral central también. Pero para los efectos del 212, como está señalado aquí, porque el Ministerio de Transporte podrá determinar otro tipo de transporte interurbano, por ejemplo, los servicios de transporte de pasajeros de 35 kilómetros entre Talagante y Santiago, hoy día el Ministerio de Transporte lo denomina como transporte interurbano. Entonces, es muy acotado. Yo diría que más que todo interregional, o bien delimitarlo de una mejor manera para que transporte pueda definir qué se entiende por interurbano, no solo para los efectos del 212, que es mucho más amplio que el objeto que queremos perseguir a través de la norma. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Leiva. Diputada Plasencia. Sí, gracias, Presidenta. Sí, yo, saludo el que puedan venir a exponernos las indicaciones y sobre todo el poder enriquecer el debate. Me parece que hay cosas que se pueden recoger, pero lo mío, Presidenta, tiene que ver más con el tema de cómo lo vamos a ir nutriendo en concreto el trabajo para poder llegar con alguna propuesta, a lo mejor consensuada con el Ejecutivo. Hay varias ideas que han salido acá, supongo que han tomado nota, pero tenemos otras ideas también que quisiéramos plantearlo de manera más ordenada. Entonces, a lo mejor darnos un tiempo para no solo presentar indicaciones, sino que para tratar de consensuar o mejorar algunos de estos aspectos. Una semana. A ver, gracias, diputada Plasencia. Hay dos cosas. La primera, tenemos la posibilidad de una mesa de trabajo con los asesores, como se ha hecho en otros proyectos de ley, pero tendría que funcionar así, no como, no, es que este jueves tengo una reunión, no me puedo juntar, no, una semana. O sea, un plazo fijo, cosa que esta cosa avance porque está además consuma. Primero. Segundo, me gustaría preguntarle al señor Sánchez, usted me dijo que tenía una presentación. ¿Se refiere a esto específicamente? No, ok. Espéreme un segundito. Y Claudio, ¿usted tiene alguna opinión respecto a esto? Honorable Presidenta, Comisión, el Ejecutivo naturalmente acoge el desafío de darle a este proyecto una intensidad mayor de la que nosotros esperábamos, naturalmente. También nosotros recogemos las apreciaciones de los diputados, el diputado Araya, la diputada Orsini, la diputada Plasencia, el diputado Alessandri, el diputado Leiva, y por lo tanto nosotros proponemos naturalmente sentarnos a redefinir este proyecto en los términos quizás más parecidos al Senado, e incluso nosotros podríamos recoger las opiniones del informe de la Corte Suprema respecto a esto, y lo hablamos en algún momento con el señor secretario. Así que nos quedamos con eso. Sí quisiéramos hacer presente, diputada, nosotros no estamos por no regular enrolar el equipaje. Lo que pasa es que el proyecto de equipajes
se está viendo en segundo trámite constitucional en el Senado, en la Comisión de Transporte. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo como Ministerio del Interior es tramitar paralelamente ambos proyectos con la garantía de que estos van a ser coherentes entre sí. Ese es nuestro... y por lo tanto, no estamos viendo acá equipaje, sino que lo estamos viendo en el otro proyecto. Sí, yo estoy de acuerdo, Claudio, yo coincido con usted, pero en este proyecto tiene que salir que efectivamente el equipaje que está rotulado a nombre de Juan Pérez, Ruth Tanto, que va en el bus, Turbus de Santiago con destino a Victoria, ese equipaje tiene que estar rotulado y tiene que aparecer en este proyecto también. O sea, si no es como que no tiene ningún sentido. Sí, pero para que haya armonización tiene que aparecer en ese proyecto y en este proyecto, no o. Ahora, lo que a mí me gustaría entonces es plantear la posibilidad de que entre los asesores se haga una mesa de trabajo. Nosotros vamos a poner en tabla este proyecto nuevamente para el día miércoles 17. Por lo tanto, miércoles, ay, estoy en abril, espérense. Miércoles 20. 19. Miércoles 19. Por lo tanto, van a tener que ponerse de acuerdo, por favor pónganme atención, para de aquí al miércoles 19, que es el próximo miércoles, tener algo más o menos en orden. A mí me gusta mucho el planteamiento del diputado Alessandri, creo que él fue bastante acucioso, artículo por artículo, así que les rogaría que tomaran esa opinión en consideración. Diputado Leiva, ¿usted tenía alguna opinión? Solo un tema de fondo. No sé si una semana sea el tiempo suficiente o necesario. Va a tener que ser. Está bien. Porque queremos sacar esto rápido. Gracias, diputado Leiva. Pero todavía, Entonces pasamos... pero todavía no hago uso de la palabra, Presidenta. Discúlpeme, dele, Sí, por ok. favor. Mire, no importa que las cosas sean rápidas, sino que se hagan bien. Entonces yo creo que aquí hay varios factores a ponderar. Eventualmente puede tener costos asociados, los software que debe tener el Estado. Hay que ver otras materias, por ejemplo, respecto de la mantención de los datos. Recordar, por ejemplo, que solo el tráfico de celulares las compañías se hacen cargo por 3 años de mantener. ¿Por qué no podemos mantener también un historial? Pero sí quisiera hacerme cargo de un tema de fondo que compete a nuestra corporación y particularmente a nuestra comisión. Que resulta muchas veces que hay proyectos de ley que nacen en esta corporación y lamentablemente el Senado no los tramita con celeridad. Y como el Senado presenta iniciativa, le damos cuenta en el Senado y le damos agilidad en el Senado. Hay proyectos como el narcoequipaje que están en el fast track legislativo que nunca ha tenido urgencia por parte del Ejecutivo. Porque también hay una iniciativa de la misma naturaleza en el Senado y siempre se prioriza el Senado. Yo creo por economía procesal, el tema de la regulación del narcoequipaje o rotulado de equipaje debiera quedar aquí de una manera más integral tratada que en leyes son proyectos paralelos. En mi opinión, y yo voy a tratar de que el Ejecutivo, y eso lo plantea con el diputado Araya, que es autor de ese proyecto, se vea y en el seno de esta comisión para ver 2 temas, porque el rotulado es súper simple. Gracias, diputado Leiva. ¿Usted estaría porque oficiemos a la senadora órdenes del PPD para que ella este proyecto le ponga urgencia? ¿No? Ok, entonces yo le voy a pedir al Ejecutivo que por favor hable con la senadora Órdenes para que vea este tema con la rapidez necesaria, porque la verdad es que ya lleva mucho tiempo durmiendo en algún cajón en el Senado. Claro, lo que pasa es que el Ejecutivo mete primero los proyectos en el Senado y allá duermen, no, po. O sea, si vamos a hacer la pega, hagámosla bien. Diputada Plasencia tiene la palabra. Ve, diputado Orsini, perdón, la estaba mirando a usted y está... Sí. Ya. Sí, Presidenta, este registro interoperable en tiempo real que mandata el proyecto original del proyecto no es, como decía el diputado Leiva, no es una obligación del Estado, es una obligación de los privados. Empresas, claro. Es la empresa la que tiene que crear este sistema, este software, que... Entonces, en ese sentido, a mí me parece que luego, para que tomemos nota de los puntos, que las sanciones, que la multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales a las empresas que no tengan este registro es demasiado más barato que tener el software interoperable en tiempo real. Entonces, conviene mucho más pagar la multa todos los meses que generar este sistema en tiempo real interoperable, que es un software que va a costar bastante más que la sanción. Entonces,
Creo que la sanción está muy baja. Si es que vamos a dejar el sistema de software, lo vamos a encargar y vamos a mandatar a cada empresa interurbana para tener este software, tiene que ser sanciones más altas. Tiene toda la razón la diputada. Está muy rápida con las matemáticas, diputado Orsini, la felicito. Veo que el Ejecutivo tomó cuenta, los asesores también han tomado nota, así es que vamos a pasar entonces al segundo punto de la tabla, que es iniciar el debate del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Decreto Supremo número 900 de 1996 del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley para obligar a las concesionarias de obras públicas viales a adoptar medidas de seguridad. Para estos efectos, entonces, nos acompaña el director de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, don Juan Manuel Sánchez, quien tiene una presentación. Yo le pediría que él nos haga ver esta presentación, nos dé su relato y después, entonces, procedamos a las opiniones de los diputados. Señor Sánchez, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Reitero saludo a todos los parlamentarios y parlamentarias que componen esta comisión. Quizás voy a partir por el final. Nosotros no tenemos, observaciones al proyecto de ley, porque entendemos, después de la discusión en el Senado y algunas de las adecuaciones que se hicieron allí, recogen en la totalidad aquellos elementos que este tipo de infraestructura puede desarrollar para contribuir a la seguridad del país. Básicamente existe un sistema vial en Chile que tiene esta particularidad, que es concesionado y por lo tanto se comparticiona la responsabilidad de su financiamiento a través del peaje, y con mayor celeridad hemos ido avanzando hacia un sistema, adelante la siguiente usted diga, hemos ido avanzando hacia un sistema de cobro electrónico o tag o telepeaje, o free flow, como le queramos llamar, que trae aparejado una serie de elementos que contribuyen a poder obtener información relevante de los flujos y de quienes circulan por las rutas del país. Esto se hace a través de pórticos de lectura, a través de la tecnología de una antena que se comunica directamente con el dispositivo TAC que está en el automóvil y que tiene un inicio, digamos, una justificación en poder determinar las pasadas que hace un automóvil en determinado lugar de la ruta y poder entonces lograr hacer el cobro. Sin embargo, esta información también es muy relevante en el caso que se quiera hacer la persecución penal de algún delito, porque la información de la patente y los datos que se recaban pueden ser de utilidad para las policías y el Ministerio Público. Adicionalmente, quienes circulan sin la debida, con el tag, digamos, sin el tag o con el tag deshabilitado, el mismo pórtico tiene la tecnología, y esto digo es parte de las condicionantes que todas las rutas tienen, un lector de patente o un lector saca una fotografía, que es una fotografía en tecnología OCR, y que permite, por lo tanto, en aquellos casos donde no puede hacer lectura de esta antena, tenemos un registro, las concesionarias, un registro de quienes tienen que verificar nuevamente a través de un sistema más manual para poder hacer el cobro, y también es información relevante para las policías. Hoy día estamos instalando en aquellas rutas que no contaban con esta tecnología en todo el país. Vamos por parte. En aquellas que están hoy día con contratos vigentes estamos haciendo modificaciones de contrato. Este proyecto de ley nos exige que en 5 años tengamos todas las rutas con esta tecnología, y por lo tanto, dado que no es una, digamos, es una exigencia que dice que, digamos, está escrito, no recuerdo bien cuál es el verbo, que vamos a intentar, qué sé yo, porque irroga gasto fiscal, pero nosotros estamos ya tenemos un plan de poder dotar todas las rutas con esta tecnología. Hemos partido por aquellas más conflictivas, como en el caso de Temuco, o sea, Chillán, Coyipulli, Temuco,
No. Coyipulli, Temuco, Temuco, Río Bueno. Y estamos ahora avanzando hacia el norte, también la ruta 160. No, se está, ahí le voy a contar la... Sí. Vamos, voy a contarle el estado en que se encuentra cada contrato, Presidenta. Me imagino. Bueno, los nuevos contratos ya contienen, aquellos que hemos licitado durante esta administración, ya contienen todas estas medidas de seguridad. Aquí lo importante, adelante más allá de los números, la tecnología requiere tanto el pórtico, los lectores de los automóviles del dispositivo, la fotografía y también iluminación. Adicionalmente, dar cuenta que toda esta información a su vez la recaba la concesionaria, que nosotros tenemos el deber de fiscalizar que el cobro esté hecho adecuadamente, y a su vez toda esta información está siendo visada o revisada en Cenco de Carabineros de Chile en forma directa. Actualmente en aquella... ¿Ah? No, en este caso no es interoperable porque la están viendo, de hecho, estos contratos que hemos modificado incluyen la tecnología y incluyen la habilitación de un centro de control para Carabineros, ¿ya? Por lo tanto, el Carabineros no tiene que pedir la información, sino que pasa directo. Este proyecto plantea la interoperabilidad en aquellos casos donde ya existe la tecnología y segundo, plantea la idea de que esto esté en línea. Ustedes quizás no lo saben, pero cada ruta tiene un centro de control y en la mayoría de ellas hay un carabinero en el lugar. Por lo tanto, en el caso de la flagrancia, efectivamente, y particularmente en Santiago, es dable pensar que con información, digamos, en línea, se puede hacer un recorrido para poder hacer la persecución de algún evento que constituya delito. Adelante. Estas son la tipología de las salas de control. Estos son bienes públicos. Esto, si bien lo administra la concesionaria, no podemos dejar, quiero volver a reiterar que esto es infraestructura pública, que está al servicio del Estado de Chile y todos los chilenos. Por lo tanto, el poder haber aumentado la capacidad tecnológica de estas cámaras, que tienen alta resolución, ven a 3 kilómetros de distancia, tienen capacidad de poder, digamos, visualizar de noche y recabar esa información, está disponible, este es el caso de la Costanera Norte, que en el caso, cuando tramitamos esto en el Senado, yo vuelvo a abrir la posibilidad de, si ustedes tienen interés en el futuro cercano, ir a conocer nuestros centros. Creo que vale la pena que lo conozcan, porque es aquí donde está toda la información que se va a proveer a propósito de la aprobación de este proyecto de ley. Adelante. Esto es lo que está pasando en la región metropolitana. Tenemos hoy día, este es el total de cámaras que se cuenta en la región metropolitana. Este dato, si bien no voy a entrar en el detalle, es algo importante y relevante porque estamos hablando que un 30% de la circulación vehicular de la ciudad de Santiago, estamos hablando que en Chile existen 6 millones de automóviles, y una buena parte se encuentra en la ciudad de Santiago, y por lo tanto pasamos, este 30% de los vehículos pasan por las autopistas urbanas, que representan solo el 3% de la vialidad estructurante de la ciudad. Y podríamos decir entonces que se trata de vías las más televigiladas de la ciudad de Santiago, y por lo tanto se convierten en un buen digamos, dispositivo para poder hacer un uso responsable de la información y por lo tanto que pueda ser beneficiosa para la persecución del delito. Adelante. Perdón. Devuélvase una pregunta, eso. A ver, esos son los números de cámaras en ruta, en pasarelas, donde hay pasarelas, me imagino que 0 porque no tienen, y pórticos. Ya, y los pórticos son, porque me llama la atención, póngase usted que en la ruta 68 y en la 78, 0 pórticos. ¿Qué significa eso? Que no tenemos cámaras en los pórticos de... Claro, exactamente. Sí, pues por eso me llamaba la atención. Pero tenemos cámaras en otras partes, digamos. Ah, ya, pero no en los pórticos. No en los pórticos. Ok, dele nomás.
Son 2.000, casi 2.300 cámaras que tenemos hoy día en todas estas rutas. O sea, una cantidad importante de información que estamos recabando. Adelante. En la región de la Araucanía, en el tramo Cuyipulli-Temuco, ya ejecutamos 30 puntos de control. Fue una de las primeras que modificamos, tuvimos algunas diferencias. Esto está hecho junto con Carabineros, por tanto la tecnología tiene que ser aprobada por la institución. Esto es una manera de utilizar el contrato de concesión para poder financiar algo que no estaba originalmente en el contrato, cuya finalidad es controlar que tengamos seguridad vial en nuestras rutas y no seguridad pública. Por lo tanto, ya logramos una buena reacción y por tanto por eso esperamos avanzar lo más rápido posible en cubrir. Son de verdad. Hay algunas normales, hay 22 cámaras térmicas. ¿Y detecta patentes robadas, persecución, alta velocidad? ¿Hay inteligencia artificial? Actualmente, nosotros estamos recabando la información y justamente la incorporación a Citia es la que le pone la inteligencia, esta interoperabilidad famosa, en realidad no es otra cosa que ser capaz, un solo sitio, en una sola plataforma, poder utilizar la información que se obtiene producto de estas cámaras y de otras en el país. Por lo tanto, lo que hacen las concesionarias o las rutas nuestras, más que procesar información a las policías, es entregarla de manera tal que esa información pueda ser utilizada poniendo algún software o algo que permita hacer un mejor uso de esa información. O sea, yo entiendo que en la ruta de la Araucanía, que ahí dice 100% ejecutado, hoy día eso está 100% operativo. Está operativo. Ok. Ahí está. Está en Victoria, eso que yo decía, la sala de monitoreo. Está la sala que se acondicionó para que todas estas cámaras, que insisto, son entregadas a Carabineros, la concesionaria no es la misma cámara que está mirando la patente para hacer el cobro, sino que son solo dedicadas a la seguridad. Muy corto, pero hoy día ustedes la entregan y no hay nadie metiéndole software para que la inteligencia artificial mande alertas si pasa un auto robado, si pasa alguien a 200 por hora, si hay un choque con fuego o si hay un arma que se exhibe por una ventana, ese tipo de cosas. ¿Hay alguien metiéndole o hay solo operadores mirando cámaras? Le respondo por su intermedio, Presidenta, al diputado. La verdad es que dentro de las competencias del Ministerio de las Públicas no está la seguridad pública. Entonces, lo que hemos logrado a través de este proyecto es tener las herramientas para proveer del instrumental que permita hacer, por las entidades competentes, esa información. Por tanto, ahí interior debiera... Sí, sería bueno que el Ministerio de Interior, discúlpeme que lo interrumpa, señor Sánchez, pero me gustaría aprovechar de preguntarle a Interior, señor Umut, específicamente, dado su nuevo cargo, de alta responsabilidad, si efectivamente esta información, que tal como le entiendo al señor Sánchez, la autopista pone a disposición de Carabineros para que Carabineros lo opere, porque a ellos no les corresponde el tema de seguridad. Carabineros, teniendo esta información al 100% ejecutado, por ejemplo en este tramo, hoy día está efectivamente usando con inteligencia artificial o la que corresponda esta información para poder lograr detener o perseguir delitos. Sí, gracias, Presidenta. Se utiliza inteligencia artificial en estos trabajos, pero el detalle no lo manejo yo, que soy un coordinador legislativo, pero si es que esta comisión gusta, se lo haremos llegar, le haremos llegar sin información. Sí, le pediría que para la próxima sesión, por favor, señor Umut, o al menos nos haga llegar el nombre de la persona como para que la podamos citar, dado que no es usted, por ahora. Le pedimos, por favor, que nos haga llegar el nombre y el teléfono a la Secretaría para que pueda ser citado en la próxima sesión. Señor Sánchez, dele nomás. Muchas gracias, Presidenta. Quizás sería interesante poder comentarle que esta información efectivamente en la plataforma Citia está siendo utilizada. Ahora prontamente van a entrar todas las autopistas y las carreteras.
pero sería bueno tal vez distinguir entre dos posibles usos de esta información. Y las cuestiones que este proyecto de ley cambia y que hace, que mejora las condiciones en las cuales esta información se utiliza. La primera es que hay una parte que puede ser la flagrancia, o sea, es decir, poder perseguir algún delito que ocurrió en forma directa, y para esos casos, en la mayoría de estos centros de control hay un carabinero y él puede hacer inmediatamente las coordinaciones con quien corresponda y digamos, con las patrullas y con los estamentos que correspondan en la institución. Pero también es muy relevante que esta información es clave en el momento de la investigación. Actualmente, para poder obtener esta información, se tiene que oficiar por parte de un fiscal, y eso tiene tiempo y demora. Con este proyecto de ley, ese tiempo se elimina, porque va a estar interoperado y va a tener la información en forma automática quienes decidan o requieran de alguna prueba que permita, que tenga que ver con algún tipo de ilícito ocurrido en la ruta. Es decir, con este proyecto de ley, Presidenta, se disminuye el tiempo y ya no es necesario, se elimina un trámite, ya no es necesario que se haga una solicitud formal por parte de algún fiscal para obtener la información, sino que la información está, en el caso de la investigación, me refiero probablemente tal, va a estar disponible porque estos software interoperan y la información va a estar oportuna para esa investigación. No tengo el dato aquí de cuánto ha contribuido, pero sería interesante averiguarlo. Nos comprometemos a preguntarle a la Fiscalía, al Ministerio Público, cómo ha operado esto con la única que tenemos conectada hasta el momento, que es Vespucio Norte. Sí, se puede. Señor Umut tiene una pega grande por delante de aquí a la próxima semana. Señor secretario. Pero entiendo que también funciona con la Ruta 68, puesto que se utilizó para la captura de los funcionarios de CONAF, de los trabajadores de CONAF y de funcionarios bomberos que participaron o habrían participado en los incendios de febrero del año 24. Sí, así se Que descubrieron. fue, si no me equivoco, el sistema que justamente usted nos está comentando. Sí. Efectivamente es así. Yo no tengo, digo, la data, digamos los números, pero sí le puedo decir que esto permanentemente, las autopistas son consultadas y son requeridas, digamos, por parte de todas las investigaciones, en forma, desde que existe el sistema, digamos, de cobro electrónico que tenemos las cámaras y la autopista. Sin embargo, la gran dificultad estaba, primero, es que esta información, lo mismo que escuché del proyecto anterior, tenía las dificultades del uso de los datos personales. Este proyecto de ley resuelve eso. ¿Por cuánto tiempo se almacenan las imágenes y los datos? Buena pregunta. ¿Cuánto es? No, es más. No tengo el dato presente, se lo voy a conseguir. Le voy a pedir, por favor, porque, por ejemplo, en el caso de la diapo anterior, que es la región que conozco, mi región, es bien interesante saber cuánto tiempo se mantienen las imágenes, porque ahí tenemos muchos hechos que han pasado y que siguen pasando, por desgracia, en carretera. Ahora, claro, esto es la carretera principal, o sea, hablemos que en los caminos secundarios esto no existe, pero de alguna manera, si está solo 48 horas, es muy poco. Que no tengo el dato porque en el caso de Carabineros, que ahora tiene la información directa, no, yo imagino que es más de 48 horas. Le pediría que la consiga y nos la haga llegar, por favor. Muchas gracias, señor Sánchez. Señor secretario. Sí, no, es una idea que no es propia, que pertenece a don Jorge, que es el tema, efectivamente, de la permanencia en la información, porque se comete un delito hoy día que está conectado con el anterior, etcétera, el movimiento de los delincuentes dentro de usted se refería a la región de los ríos, etcétera. Entonces, nosotros, ya me transformé en diputado, no. La comisión tiene poca competencia en este proyecto, es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, está tratando de ver si era posible incorporar el almacenamiento dentro de alguna norma por vía de indicación, pero veo que no es posible. Entonces, probablemente ver eso, ver el tema de la... Claro, porque esta comisión no tiene facultades, ese es un problema. Exactamente. Diputado Araya. Presidenta, yo tengo dudas que en el fondo desde el interior revisaron el proyecto, porque hay el mismo proyecto
me genera dudas en el fondo en cuanto a lo que podríamos tal vez intervenir como comisión. Pero hay varios aspectos del proyecto propiamente tal, del contenido del texto, que me llaman la atención. Por ejemplo, que limita la aplicación para un rol específico, el rol preventivo de Carabineros de Chile. Carabineros de Chile, según su reglamento, tiene 7 roles y él lo limita a 1, o sea, la labor preventiva. No, obvia después la investigativa, control del orden público, etcétera. Segundo, en la presentación que han realizado se ha hecho referencia siempre a los delitos. ¿Están realizando? O realizando se hace referencia siempre a los delitos en la ruta o en la obra. Pero dado el distrito que me toca representar, muchas veces el robo o el asalto es justo en la orilla de Avenida Presidente Kennedy, y ahí arrancan por la autopista y nunca más se les vio. Entonces, si cuando usted hace referencia a que todo esto está pensado solo en la ruta, o aquellos hechos ocurridos a los alrededores también están ya no dispuestos a poder colaborar, porque en la Berma, en el pasaje al lado, o sea, en el fondo, si esta información se va a disponibilizar, después sí, no sé en qué momento vamos a poder entrar ya al contenido del texto. Calma, diputado Araya, un poco de ansiedad después es que nos quedamos mucho rato en la Araucanía. ¿Será que yo soy la presidenta? Diputado Alessandri tiene la palabra. Presidenta, lo que menciona el diputado Araya da en el clavo, y permítame un comentario político, porque esto lo hemos visto en esta legislatura que lleva 3 años y un día, o 2 días, que se ha ido convenciendo al gobierno de darle fuerza al orden público, pero siempre hay alguien que antes de que se despache el papel le pone una frase al final y lo acota de nuevo. Recuerdo cuando entró el gobierno del presidente actual, decíamos no a los estados de excepción, en fin, dimos una larga discusión, ministra Siche, en esta comisión. Finalmente mandan los estados de excepción, pero aparece el entonces ministro Acotado. Jackson y le pone acotado. ¿Ah? Le pone a caminos interurbanos, a caminos menores, digamos. Y en todos los proyectos de ley de seguridad usted va viendo esta misma línea. Y voy, desde el primero, me salto 3 años y voy a las pistolas Taser. Sí. Larga pelea para las pistolas Taser, y le ponen solamente la pistola Taser para cuando haya violencia intrafamiliar. Exacto. Y yo le pregunto a los carabineros, y me dicen, diputados, si nosotros cuando nos llama Senco por radio, balacera, ruidos molestos, gritos, nosotros no sabemos a qué vamos. Claro. No sabemos si es una quitada de droga, no sabemos si es un homicidio con sorpresa, no sabemos si es un ingreso a un hogar habitado. O violencia Y intrafamiliar. probablemente hasta reducir a la gente no vamos a saber si es BIF, violencia intrafamiliar, o no. Claro. Por lo tanto, yo entiendo esto como una pelea entre las dos almas, ¿cierto? Ya me fui al cielo, pero entre el alma Frente Amplio, Partido Comunista, y el alma Socialismo Democrático, que uno dice, me convencí de que el orden público es bueno, pero entra el alma, a mi juicio, más negativa, y le pone las riendas y lo acota. Y lo estamos viendo incluso en un proyecto tan bueno como este de las autopistas, solamente preventivo, solamente en la autopista. Faltó que pusiera por ahí algún asesor solamente en la pista derecha. Porque esto, como le digo, es un planteamiento que yo lo veo desde el primer día del 11 de marzo, Una hace 3 tendencia, años, digamos. una tendencia total. Entonces, yo le diría a los asesores que hoy día tienen cargos más altos, porque si es que han ido subiendo en la pirámide del gobierno es porque se han ido convenciendo de estos temas de orden público también. Suéltenle las riendas al socialismo democrático, cuenten con los votos de Chile Vamos, que siempre en materia de seguridad van a estar ahí. No necesariamente y con los libertarios, pero y en no, fin. no restringamos. Estas cosas acotadas, pistola Taser, este tema, al final van a ser una herramienta que no va a servir. Gracias. Es la idea, pues, diputado Alessandri, si la idea es que todos busquemos mayor seguridad. Como bien dice usted, aquí hay una pugna un tanto celestial, digamos, al respecto. Le falta todavía, señor Sánchez, así que por favor siga adelante. Lo hemos interrumpido harto, pero... No, trataré de ir al proyecto de ley, sin embargo, Sí, pero lamento, diputado, no me puedo hacer cargo le de cortan las alas, interpretaciones políticas, pero mi responsabilidad es llevar adelante infraestructura pública y cómo ésta puede ayudar al proyecto. Entonces, lo primero que me gustaría aclarar no es que si un delito se ejecuta en una zona aledaña a la ruta, nada de lo que se haga a continuación puede ser utilizado para poder investigar ese delito. Por el contrario, si ocurre en la zona oriente, que es particularmente las rutas de escape de los delincuentes, es por la ruta concesionada,
es precisamente esa valiosa información es la que se provee a quien está haciendo la investigación y no es preventiva. En este caso es lo contrario, es en flagrancia y también en la investigación. Ahora, nosotros, la verdad es que el contrato de concesión es bien explícito, todo lo que ocurre dentro del área de concesión es competencia de un contrato, y aquí el Ejecutivo, por el contrario tal vez a lo que queda como idea, diputado Alessandri, fuimos más allá, porque el contrato establece, estos contratos, dentro de nuestras competencias, la responsabilidad de poder hacer un uso adecuado del espacio público, territorio donde están emplazadas estas rutas, para un buen flujo vehicular, seguro, expedito, y que cuente con todas esas medidas. Y lo hemos ampliado de una manera bastante más, diría, creativa, a temas de seguridad. Esto se debatió en la Cámara, en el Senado y en la Comisión de Seguridad y en las Obras Públicas, si las concesionarias tenían o no la responsabilidad sobre la seguridad. Y esto abrió un debate mucho más amplio. O sea, hoy día, lo que quiero dejar bien claro es que las herramientas que les tenemos transferidas o conferidas a estas empresas son disuasivas, porque en la práctica no ocupan armas. No tienen, la empresa no tiene el poder del uso de las armas, eso lo tiene Carabineros. Entonces, todo lo que hacemos es para que quienes sí la tienen cuenten con la herramienta, tanto cuando está ocurriendo un delito, porque estas empresas están interconectadas, tanto el que pasa, el que usa Costanera Norte, después se puede ir por Vespucio Sur, en fin, ¿no? Para que aquellas instituciones que tienen la responsabilidad puedan actuar eficientemente, ¿no? El proyecto entonces de ley lo que dice es que agrega, da una nueva obligación legal, que dice que en la práctica, por primera vez o en adelante, se incorpora en el artículo 23 la obligación legal de adoptar medidas de protección y seguridad de las obras viales que administran, ¿sí? Esta nueva obligación se suma, como decía, a las ya existentes, de conservación y de continuidad de servicio. Adelante. Básicamente, la norma propuesta establece un modo de que estos pórticos y su información no sea solo privativo de uso comercial, sino que tengan esta otra responsabilidad. Dale. Perdón, me faltó otra que es bien importante, que son medidas de vigilancia, seguridad y asistencia. O sea, cuando ocurre un portonazo, cuando ocurre digamos, algún evento en alguna de las rutas, hoy día, a través de un protocolo, pero esta ley lo consagra, la capacidad que tiene la concesionaria, que administra, y diseñó, construyó, mantiene, también asiste al usuario. Y en este caso, ¿sí? Prefiero, la verdad que, dado que no habemos suficientes diputados para votarlo en general, por lo tanto lo podemos ir pimponeando, tengo una duda, dos dudas en realidad. La primera, ¿cuánto aumenta el costo para el usuario en cuanto a TAC, producto de que de alguna manera estamos haciéndole más exigencias de seguridad a la autopista? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que me asaltó inmediatamente es, por ejemplo, en los casos de las autopistas en Santiago, fundamentalmente, donde hemos visto, han bajado sin duda, pero hay estos robos de autos dentro de las autopistas, en el túnel mismo, qué sé yo. En esos casos el usuario, yo me imagino que se querella contra la autopista o puede querellarse contra la autopista por el hecho de que le hicieron no sé cómo se llaman esos que hacen en las autopistas, una encerrona en la autopista, y que como yo soy más de campo, esas cosas allá no pasan. Pregunto porque en el fondo respecto a asistencia me imagino que es ir a ayudar a la persona, todo lo demás, pero ¿qué pasa con la parte legal del usuario en caso de, por ejemplo, una encerrona? Esas dos preguntas me asaltan. Respecto a la primera pregunta, Presidenta, no tiene un costo adicional para el usuario, es parte de la responsabilidad del contrato y, por lo tanto, en el cobro que se hace por este servicio, se incorpora a cero, digamos, no tiene un incremento.
Respecto a la segunda pregunta, pero sí quiero ser bien enfático que la importancia de tener este sistema también sostiene, sistema de cobro electrónico, sostienen estas medidas de seguridad que son bien importantes. Respecto a la segunda pregunta, la verdad es que dentro de las responsabilidades legales del concesionario no está el tema de la seguridad, porque ocurren encerronas dentro de la ruta y ocurren encerronas fuera de la ruta. ¿Realmente en la salida aparece o en los accesos? Efectivamente, hoy día, por ejemplo, tenemos mucha capacidad de tenemos cubierta toda la ruta en el caso de Santiago, y ha sido muy relevante la información que se ha aportado, incluso un caso muy emblemático, en que teníamos toda la información en triple HD, no tengo idea, en 4K. Sin embargo, quien tiene la responsabilidad en todo el territorio, esto no tiene distinción de categoría o tipología de ruta, es Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones. Y por lo tanto, efectivamente, hay algunas de estas experiencias donde, por ejemplo, el móvil de la concesionaria puede llegar antes que Carabineros a prestar asistencia. Sin embargo, no puede perseguir al delincuente ni tampoco apresarlo, no tiene esa facultad. Si la tuviera, que pudo haber sido un camino, que esto se debatió, como digo, en el Senado, estamos hablando que en el fondo le estamos entregando a estas empresas una responsabilidad, una facultad, que para minimizar el riesgo de tener estas rutas, que no ocurran esto, estamos hablando de que estamos pidiéndole a una empresa que tengamos una policía paralela, que también es... Como los guardias municipales, ¿cachai? Estamos en la discusión. Sí, entonces yo en esto, yo creo que sigue habiendo una discusión pendiente, pero la decisión, al menos de los parlamentarios, en su primera discusión, fue que no era pertinente que hicieran eso. No era solo exigirlo, sino que además cambia un poco la concepción. En otros países existe esto, una revolución distinta, donde contratan gente, digamos, efectivos armados, en fin. Yo no sé si el país, si queremos eso, digamos, lo pongo al menos este proyecto no lo plantea. Adelante. La asistencia era algo que estaba pendiente, Presidenta, porque en esto fuimos bien duros con las concesionarias, porque esta idea de que nosotros no tenemos nada que ver con lo que ocurre en términos de seguridad pública no tiene nada que ver, y la verdad es que así como somos capaces de atender a una persona que se accidentó, la misma empresa tiene el deber hoy día de prestar el apoyo. Lo están haciendo, pero con esto se consagra el apoyo debido para que a la víctima, entregarle, muchas veces se llevan el automóvil sin el teléfono celular, no se pueden contactar con nadie. Entonces, la verdad es que sí tenemos capacidad y la queremos aprovechar para estos efectos. Luego, bueno, la base de licitación va a consagrar las sanciones si es que el concesionario no da cumplimiento a esta. ¿Dale? También, en un segundo, se incorpora a la ley de concesiones un nuevo artículo, el 44, que complementa las nuevas obligaciones consistentes de dar acceso a la información e imagen. Aquí está, esta es la madre del tema de la interoperabilidad, ¿no? Aquí todo esto a las policías y al Ministerio Público va a ser en forma automática, no va a requerir de una orden para que la concesionaria respectiva entregue la información. Muy bueno. Adelante. Eso es el corazón para mi gusto. Los diputados que no paguen, que nos manden la lista. Policías y Ministerio Público. Ambas automática y en línea. Luego, en tercer lugar, se agrega el artículo transitorio que incorpora la obligación del Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con el Ministerio del Interior, de realizar las modificaciones a los contratos para que todas las rutas tengan esta misma tecnología o estándar. Y para ello, ¿por qué no se hizo, dice un plazo de máximo de 5 años? ¿Por qué no se hizo uno obligatorio de inmediato? Es porque esto irroga gasto fiscal y sería inconstitucional. Sin embargo, nosotros, esta misma comisión, en otra ocasión podemos hacerles la exposición de cómo estamos abordando el poder contar en 5 años. La mayoría va a estar antes. Toda una vida. ¿Por qué tanto tiempo? No, ¿por qué no cobrárselo a las autopistas nomás? Porque siendo una obra pública, en algunos casos, siendo una obra pública que está siendo financiada a través de privados que adelantaron la inversión, en la práctica el mayor costo que implica esto
irroga gasto fiscal o una compensación que vendría a compensarse Con más tiempo. o con más tiempo, con alza de las tarifas. Entonces, sí irroga, en teoría, gasto fiscal. Por lo tanto, y la segunda cuestión, que es un poquito más táctica, el dejarlo obligado nos deja en una posición más desfavorable en la negociación. Porque esa fue la razón. Adelante. Eso es, presidente. Así de acotado es. ¿Están muy relacionados los dos proyectos? Yo creo que sí. Gustavo Araya tiene la palabra. Gracias, Presidenta. La primera pregunta es si facilitar esta información actualmente es algo que solo hacen por medio de una orden judicial. ¿Qué es lo que los limita a poder dar o prestar una mayor colaboración hacia la policía? Porque en la práctica hay muchas cosas que son más de buena voluntad, de coordinación, que tantas reformas estructurales profundas, porque la capacidad está instalada, saben perfectamente quién entra y quién sale. Entonces, esa es la primera duda. Luego, en el proyecto, ya lo conversamos, creo que es poco necesario la modificación del artículo 44 cuando se hace referencia a los roles de las policías, si es preventiva, si es investigativa. ¿Para qué? ¿Para qué enumerarla y generar el conflicto? ¿Y la flagrancia es investigativa o es preventiva? Cuando estás persiguiendo, porque acá ocurrió el hecho, o sea, ¿para qué? ¿Para qué incorporar ese detalle? En el fondo, ¿para qué? Claro, luego no hay una mención al tema del diseño de la autopista. Los problemas de las encerronas que ocurren en la autopista en gran medida es por el diseño propio de las autopistas, porque salen los enlaces, cosa de ir por la ruta 5 Norte, tomar el enlace en Américo Vespucio y se achica absolutamente el espacio ideal para una encerrona. Entonces, pero no hay ninguna mención a la parte estructural, a poder aumentar el espacio, o sea, ponerle un poquito de dificultad estructural o al menos no dar las facilidades para poder generar encerrona. Eso no está incorporado acá. Y hay muchos lugares donde perfectamente se podría ampliar para evitar esas condiciones. Luego, en el artículo que comentaba recién, un poco más abajo, página 3, define cuál es la finalidad para la cual se puede utilizar esto. La finalidad investigativa o lo que esté persiguiendo en el fondo la policía, la fiscalía, creo que es resorte de ellos. No tenemos que detallar nosotros si hacer para vehículos alterados, robos, o sea, autos denunciados por robo, detectados en flagrancia. Creo que es algo que no suma, en el fondo, incorporar la finalidad y al final, por el contrario, podría prestarse para objetar el uso del contenido del material ahí que se obtuvo porque no cumplía con las finalidades para los cuales creo que en este caso no vale la pena. Luego, con todo, señala, el concesionario podrá convenir con la policía la transmisión de información de seguridad. O sea, podrá, y si no quiere el concesionario, claro, deberá ser el verbo rector. Claro, si en el fondo después estas obligaciones para el concesionario. Si Carabinero lo quiere tomar o no lo quiere tomar, es problema de ellos, pero no puede quedar en resorte del privado si vamos a hacer esta ley, sino que volvemos a la buena voluntad del principio. Claramente yo creo que aquí hay cosas que se pueden avanzar, se pueden modificar. Entiendo mucho la lógica de la obra pública, pero yo creo que aquí falta la mano precisamente del Ministerio del Interior en la lógica del combate contra la delincuencia. O sea, no es la lógica de la concesión pública. Yo creo que para que tenga una utilidad más bien práctica. Y ahí, en ese sentido, por ejemplo, la incorporación de seguridad municipal. O sea, lo cierto es que la primera respuesta en muchas autopistas, y lo digo por las comunas que represento, los primeros en salir persiguiendo son los inspectores municipales. Sí. Entonces, y es cosa de pararse un día domingo a las 9:30 de la noche en la autopista Costanera Norte y van a ver cómo primero pasan los seguritos, seguridad municipal, 3-4 minutos después algún carro policial. Y anoche en Vitacura, en Américo Vespucio, con Francisco Aguirre, tres inspectores municipales atropellados, que se encuentran en buenas condiciones, no tenían fractura. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y el delincuente baleado, yo creo que también gracias a Dios. Dicho eso, yo creo que hay que incorporar también la seguridad municipal. O sea, porque es la lógica que esto sea operativo. De lo contrario, esperar el carro policial que está en una BIF metido no va a ser práctico. Creo que es algo que podríamos mejorar también desde
desde el Ministerio del Interior. Gracias, presidente. Gracias, diputado Araya. Sí, efectivamente, yo creo que ha sido muy clara su exposición, señor Sánchez, y le agradezco. Creo que en este sentido, Transportes de alguna manera ha tratado de efectivamente hacer carne, obras públicas y transporte han tratado de hacer carne la necesidad de dar mayor seguridad y me parece muy bien. Pero tal como dice el diputado Araya, falta la mano de seguridad. Entonces, como de hecho en este momento somos solo 3 diputados, no tenemos ninguna posibilidad de votar esto en general, ni en particular, ni de ninguna manera posible, yo les pediría que ustedes entonces para la próxima sesión, porque este proyecto obviamente consuma, puedan traer las indicaciones que hagan los cambios que hemos planteado acá los distintos parlamentarios. Vamos a pasar al punto 3, que no lo vamos a poder ver, porque también implica una votación, así que es imposible verlo en este momento. Y en el punto 4, dado que todavía tenemos algo de tiempo, la idea hoy día era poder iniciar el estudio en general del proyecto originado en moción, que es de autoría, entre otros, mía, del diputado Araya Onjaime, el diputado de la carrera, Kaiser, Longton y Chalper, que dispone la inscripción provisoria de vehículos motorizados importados al país, así como la cancelación de su inscripción definitiva y placa patente única en el caso de pérdida total. Esto en el fondo para que las placas patentes no puedan ser usadas en otro vehículo que finalmente se usa para la comisión de un delito. Entonces, básicamente lo que me gustaría es poder dar un plazo para que los diputados puedan plantear invitados a poder discutir este proyecto, y para ello yo creo que sería prudente una semana de plazo, para que ustedes puedan hacer llegar, por favor, a Secretaría los nombres de los invitados que puedan exponer sobre este proyecto. Y eso es lo que les quería plantear, diputado Araya. Gracias, presidenta. Presidenta, conectado este proyecto con el anterior, y a propósito de los invitados que se encuentran en estos momentos, uno de los problemas recurrentes es la clonación o el robo de las placas patentes, y que terminan, por un lado, cobrándole TAC a alguien que no tiene por qué pagarlo, y eso es un problema, ¿cierto? Y no hay forma de enfrentarlo, y hay gente que acumula deudas millonarias por ese concepto, pero también de que no hay institucionalmente no hay forma de dar de baja esa placa patente. Se está dando vuelta, se está cometiendo ilícito. Para eso este proyecto. Claro, no, pero no con el auto de pérdida total, sino si a su auto, presidenta, le roban las patentes o las clonan, claro, a la autopista le aparece y le van a cobrar, aunque el auto esté acá y usted va a certificar, le van a seguir cobrando cuando circula por la autopista. A lo mejor eso le pasó a algunos diputados que aparecían en un listado ahí con una Entonces creo que hoy es una oportunidad en ambos proyectos de poder resolver este problema de las placas patentes cuando son clonadas o robadas, porque está la tecnología para poder identificarla, pero el problema es que siguen dando vueltas, le cobran a la persona inocente, y la empresa va contra la persona inocente, las policías se enredan porque le aparece esta información de una patente dando vueltas, o sea, eventualmente usted puede dar de baja algún requisito para poder dar de baja y cambiar la patente cuando ocurre esto, o denunciar esa patente y que pasa alguna situación. Pero creo que ahí hay un tema que es bien grave y que involucra básicamente ambos proyectos, la materialización práctica de cómo pillarlo, detectarlo, y el cómo normarlo. Claro, la idea es dar muerte civil a la placa patente. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Sí, eso es una muy buena idea. Yo me entrevisté con una persona de mi distrito que le habían clonado la patente y por mucho tiempo estuvo pagando TAC, que no le correspondía, y después el auto se usó incluso para ilícito. Y al final la recomendación de las propias autopistas fue: no tenemos una solución legal para esto, venda el auto. Pero vender el auto al final es endosarle el problema al futuro comprador. 8. No hay solución legal. Uno podría partir por pedirle a las cámaras de los pórticos que hicieran un match entre patente, marca, modelo y color. Claro, que coincida. Que coincida, por ejemplo, y eso hoy día con la tecnología es posible. Pero es una buena oportunidad, es una buena oportunidad este proyecto para incluir quizás eso. Lo han planteado la COPSA, creo que se llama la Asociación Gremial. Lo ha planteado COPSA, de que no existe esto de dar muerte civil a una patente, y tenemos un problema de clonación cada vez mayor. Gracias. Gracias, diputado Alessandri. Bueno, de partida, a la gente de COPSA sería interesante considerarla como invitado a este proyecto. Y efectivamente
hay un tema acá con esto de las patentes que dan vueltas virtuales por la estratosfera y que llegan las cuentas de los TAC muchas veces súper abultadas y la solución no puede ser endosarle el problema a un nuevo comprador del auto, o sea, claramente no puede ir por ahí. Así es que les pido por favor que de aquí al próximo viernes, dijimos, miércoles, en una semana más, nos hagan llegar los nombres de los invitados para ver este proyecto. Ofrezco... Exactamente. El Ejecutivo tiene mucha pega aquí al próximo miércoles. No sé si van a poder dormir. Sí, Collado lo hacía igual. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Señor Sánchez, discúlpeme. Presidenta, si es posible hacer algunas respuestas muy cortitas respecto a los planteamientos que han hecho los diputados. Efectivamente son los tribunales los que pueden hacer, digamos, dar de baja. La muerte civil. Exactamente, y por eso es que es importante que esta información esté disponible. Respecto a la flagrancia, la verdad es que no requiere de un trámite. Si hay un ilícito que está ocurriendo, y en el caso en que se encuentre en todas las autopistas urbanas de Santiago, hay un carabinero que puede hacer efectivamente de inmediato el rol de coordinación con las policías para poder hacer frente a este delito. Quiero simplemente terminar contando esa parte de la redacción, en todo caso, diputado Araya, respecto al tema de identificar cuál es el posible uso. Eso fue un agregado que le hizo el Senado, así que en ese sentido quiero ser... Le pusieron su cosecha. No estoy muy claro cuál era el punto, pero efectivamente tenemos hoy día, y es la principal preocupación nuestra, muchas capacidades instaladas en esta ruta. Hoy día, esta semana, la alcaldesa de Vitacura presentó una querella por la velocidad, el exceso de velocidad, que después de 60 kilómetros sobre el límite es un delito. Y eso lo hicimos, ella hace esta querella con la información que obtuvimos de la autopista. Costanera Norte generó un piloto, pero una fórmula, una función en que saca la velocidad promedio entre pórtico y pórtico, o sea, ni siquiera esto es la ICATI, pero aquí no es el exceso de velocidad, sino que el delito de circular sobre los 60 kilómetros por hora del máximo establecido en la ruta. En general, sí. No. 60 arriba del límite, o sea, 160. 160, de 120 a 180. Ahora, ¿qué ocurre? En ese caso creo que en ese tramo, en el tramo de la querella fue 100. 160. Sí. Ahora, esto es una prueba de que esto funciona de todos modos, pero lo queremos hacer mucho más expedito. Ahora, toda esta información, y también quiero ser bien honesto en esto, toda esta cantidad de información va a terminar en el Ministerio Público. Yo no sé cuánta celeridad y capacidad tenga el Ministerio Público para poder procesar. Es que no es un tema de celeridad, es un tema de que les bajan el presupuesto. Entonces, claramente, el presupuesto de por sí es poco, si se los bajan menos aún van a poder. Oiga, no, con micrófono, sin diputado Alessandri. Vamos a puntos varios. Me imagino que algunos de los diputados acá... No tiene quórum, presidente. Pero... No, si no vamos a acordar nada, pero me imagino que los diputados tendrán algo que plantear. Acabamos de tener hoy día en la madrugada un asesinato en la zona rural de un matrimonio. Me imagino que alguno tendrá alguna opinión. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Ya lo dije antes, pero pedirle a la comisión poder oficiar al Ministerio del Interior para... Pero lo dejamos pendiente y lo ratificamos en la próxima sesión. Para que pueda tener un sistema, el 133, de georreferenciación. Que el carabinero reciba el llamado y sepa, igual que el 911, de dónde lo están llamando y le envíe eso por mensajería instantánea al carro que despacha a ese lugar. De verdad, el relato de los vecinos pareciera que
Estuviéramos en el año horroroso. 80. Sí. No, y además que recuerda el caso Luxinger Macay por todos lados. Yo le voy a pedir a el señor Umut y a Claudio que tengan a bien hacer llegar esta inquietud, porque la verdad es que me gustaría que para la próxima sesión, aparte de estos proyectos que no vamos a poder ver porque les dimos plazo hasta el miércoles, pero tenemos que acordar, tampoco vamos a poder acordar la tabla del próximo lunes, pero sí me gustaría que se pudiera invitar al ministro del Interior y a la subsecretaria de Prevención del Delito, porque yo creo que lo que plantea el diputado Alessandri es tremendamente relevante. Esto, nosotros ayer estuvimos justamente en la Comisión de Agricultura viendo este tema, dado que el ministro de Agricultura el año pasado se comprometió a una estrategia integral de seguridad para la zona rural y le preguntamos qué había sido de ella, porque la verdad es que claramente no ha pasado nada. Y para el próximo martes invitamos al ministro de Agricultura, al ministro del Interior y a la subsecretaria de Prevención del Delito, pero creo que esta comisión específicamente debe escuchar a la subsecretaria y al ministro el próximo lunes. Yo creo que eso es fundamental, lo que pasó es de una gravedad extrema y esto no puede pasar nunca más en la vida. Entonces acá claramente necesitamos saber, señor secretario, por parte del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría de Prevención del Delito, qué se está haciendo, porque ya no nos sirven las cosas ex post. Esto nos sirve antes de. Yo hoy día me escribió Cristian Grolmus, del Molino Grolmus, donde fue el intento de asesinato y la quema de este molino hace un par de años atrás, y ya se descubrió que esto tuvo una preparación de 1 año y más de 20 personas involucradas. Eso es lo que se ha descubierto hasta ahora en el juicio. Entonces, y esto fue en una zona rural. No queremos que eso pase en zonas rurales cercanas a Santiago. Así que yo le pediría, por favor, señor secretario, que para el día lunes, las personas que acabo de indicar, y a Claudio y a Tomás, que hagan llegar esta inquietud, porque de eso específicamente les vamos a preguntar el lunes. Ok, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.